7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que las entrevistas de Primera Impresión también las puede seguir a través de la señal de Pública FM de Gamavisión y también de las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. Seguimos con más. Se conformó el tribunal que juzgará al expresidente de la República, Rafael Correa, y a 20 personas más por el delito de cohecho dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016. Conozcamos de quiénes se trata. Iván Saquicela, Marco Rodríguez e Iván León son los magistrados que integran el tribunal que llevará adelante la etapa de juicio del exmandatario Rafael Correa. 10 de sus exfuncionarios y 10 empresarios acusados del delito de cohecho. Según Fiscalía, se gestionó y recaudó dineros con empresas que fueron contratistas con el Estado ecuatoriano, beneficiando al movimiento Alianza País. Si bien la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia está conformada por 7 jueces, 4 no fueron tomados en cuenta en el sorteo por descarte, es decir, tuvieron participación en etapas previas de este caso. Iván León ingresó a la Corte Nacional para suplir la vacante que dejaron los jueces que no superaron la evaluación el año anterior. Este magistrado presidirá el tribunal. Los otros 2 jueces ya tuvieron en sus manos procesos en los que se vinculó a funcionarios del anterior gobierno. Iván Saquicela fue quien llamó a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass y otros 14 procesados más en el caso Singue. También dictó el auto de llamamiento a juicio a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y a la ex asambleísta Norma Vallejo. Además fue parte del tribunal que rechazó el recurso de casación en el caso Odebrecht y ratificó la sentencia de 6 años para el ex vicepresidente Jorge Glass. Mientras que Marco Rodríguez resolvió llamar a juicio al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Los 3 magistrados serán responsables de condenar o absolver a los 21 procesados en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Olga Velasco, Medios Públicos. Se encuentra con nosotros el subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Ramiro García. Gracias, doctor, por asistir a los medios públicos del Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. ¿Por qué es importante entender la conformación del tribunal tomando en cuenta los antecedentes que se narraban justamente en la nota que fueron elegidos por descarte, al entender que también hubo participación en otros casos con funcionarios o exfuncionarios más bien del anterior gobierno? Bueno, tanto el doctor Saquicela como el doctor Rodríguez fueron nombrados jueces de la Corte Nacional de Justicia por el Consejo de la Judicatura que presidía el doctor Gustavo Yalc, para empezar. Y en el caso del doctor Iván León, me parece que él fue delegado provincial del Consejo de la Judicatura en Santo Domingo Los Áchilas, también en la época en que presidía el Consejo de la Judicatura el doctor Gustavo Yalc. Así es que es importante, a efecto de que no se crea que se ha puesto jueces ad hoc o jueces a dedo, para juzgar un caso tan delicado como este. Son jueces que vienen ya trabajando varios años en el oficio y que además provienen de una designación que no ha sido reciente. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Es decir, para entenderlo en términos un poco más cercanos a la gente, ¿no es cierto? Porque la terminología jurídica procedimental es un poco más compleja para Dentro de nosotros. Las etapas que tiene un proceso, luego de la instrucción fiscal, se decide si van a juicio o no. Eso es lo que se ha decidido en este momento. Entonces, lo que viene aquí es justamente el juicio, que es donde se actúan todas las pruebas, donde además vía contrastación, vía contradicción, vía inmediación, todas esas pruebas son planteadas. Al final de lo cual, el tribunal, compuesto por los 3 jueces anteriormente señalados, decidirá si condena o ratifica la inocencia. Después de esto, sea cual sea el resultado, las partes podrán apelar y luego de la apelación pueden presentar un recurso de casación. Tramitado el recurso de casación, la sentencia queda ejecutoriada, en el sentido que sea. Más allá que todavía hay la posibilidad posteriormente de otros recursos, como el recurso de revisión en sede ordinaria o la acción extraordinaria de protección en sede constitucional. En cada caso, el tribunal es distinto. Por supuesto. Por supuesto, los jueces que ya actuaron no pueden volver a actuar. Por ejemplo, la doctora Camacho, que fue quien llamó a juicio, ella ya no puede ser parte de los recursos subsiguientes. Y en cada caso, digamos, ¿establece la ley algún tiempo, plazo determinado para llevar adelante un caso de esta naturaleza, de esta magnitud? Sí, a ver, son plazos, digamos que tentativos. Más bien se establece plazos para la presentación de los recursos, no tanto para la tramitación de los recursos. Pero un recurso de apelación en parámetros normales no demora más de 2 o 3 meses y un recurso de casación
si es que la Corte Nacional hace los deberes como tiene que hacer, tampoco debería demorar más de 2 o 3 meses. Así que yo asumiría que entre el juicio y los recursos que quedan, no debería pasar más de 7 o 8 meses. Es decir, ¿por qué le preguntaba el tema de plazos? Porque deberíamos conectarlo con los temas de carácter electoral, que es uno de los elementos. A ver, lo primero que tienen que hacer los jueces es olvidarse del tema electoral. La justicia penal no está para descalificar ni para inhabilitar a nadie. Y estoy de acuerdo con usted. Y los jueces tienen que mirar la agenda del proceso, nada más. Ellos no son actores políticos, no pueden jugar bajo agendas políticas. Sí. Eso clarito. ¿Cómo no? Y estamos de acuerdo con aquello. Sin embargo, son elementos de carácter ya no jurídico, sino político, claro, electoral. Es decir, afuera los otros partidos políticos deshojarán margaritas, digamos, respecto de la agenda, porque obviamente si es que la sentencia condenatoria se ejecutaría, es decir, pasada la apelación y la casación, entonces, claro, no podría presentarse a nada como candidato el expresidente Rafael Correa, lo cual entiendo que en lo político pues representa una enorme diferencia. ¿Cómo no? Si va o no va. Porque se ha dicho, hemos escuchado a analistas, a los propios defensores del expresidente Correa, de que podría al momento inscribir una candidatura porque no lo impide la ley. A ver, y por un reglamento, claro, pero para inscribir tiene que venir, hasta noviembre. A ver, pero para inscribir a todas las candidaturas, excepto asambleísta por migrantes, tiene que venir acá a inscribir. Y hay una claro, orden de él detención. tiene 2 órdenes de prisión preventiva, una por el caso Balda y otra por el caso Arroz Verde. Así que le veo muy difícil. Ahora, podría inscribir su candidatura para asambleísta por migrantes. Eso lo podría hacer desde una representación consular, sin problema. De acuerdo. Mientras no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada. Y por eso es que planteaba el tema de los plazos, tomando en cuenta que hasta noviembre tendrían la posibilidad de inscribir. Ese es un tema que me parece muy delicado y en el que no hay que incidir, porque de lo contrario estaríamos empujando a que los jueces actúen bajo lógicas políticas y bajo lógicas de agenda electoral. Lo cual que no sería tiene lamentable. sentido. Totalmente lamentable. Insisto, la justicia penal no está para inhabilitar a nadie. Los jueces tienen que centrarse en el proceso y resolver la causa dentro de la agenda procesal, no de la agenda política. Revisemos ahora sí algunos elementos por los cuales, digamos, ya son parte del proceso y considerar que al principio fueron planteados 3 supuestos delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, y finalmente el delito por el que se investiga es cohecho. Hubo una serie de llamados de atención, si se quiere, por parte de la doctora Camacho a la Fiscalía al mencionar que hubo desorden en la presentación de las pruebas, de que no se plantearon los delitos que debían haberse planteado. Es decir, no hizo los suficientes deberes, en definitiva. ¿Cómo entender este trabajo? Yo estuve en la lectura de aquello y hubo ese llamado de atención. Sí, bueno, yo lo vi por medios, pero a mí me parece que Fiscalía ha hecho una labor bastante seria. Siempre nos va a quedar la sensación de que alguno de los que está no debe estar o que muchos de los que no están deberían estar en el proceso. Más aún cuando este esquema de sobornos, al parecer, bastante válido a la hora de establecer responsabilidades. En todo caso, creo que tanto la doctora Salazar como la doctora Camacho han hecho una labor adecuada, que de alguna manera nos permiten ver una luz al final del túnel. Un túnel de impunidad en el que nuestra administración pública y nuestra gestión política ha estado durante décadas. Yo creo que esta es la primera vez que se procesa a alguien por sobornos recibidos para campañas electorales. ¿Verdad? Esto resulta inédito, pero además resulta importantísimo, porque esto va a marcar un antes y un después, que no es un tema contra el correísmo o contra ningún grupo político, es un tema contra la corrupción. O sea, se persiguen delitos, quiere decir. Por supuesto. Es decir, si se ha recibido millones de dólares. Porque otra cosa que me parece tirado de los cabellos es la teoría de que quien recibió fue doña Pamela Martínez y pare de contar. No. La señora Pamela Martínez, por su nivel, no le hubieran dado $10 ninguno de los contratistas. Si le entregaban era porque sabían que estaba como intermediaria de.
de aquellos que sí tenían el poder para decidir si se les otorgaba los contratos o no. Contratos, además, que en la mayoría de los casos eran en áreas estratégicas, ¿no? Estamos hablando de sectores petroleros, obras públicas, todo lo que manejaba el vicepresidente Glass en conjunto con el presidente Correa, por supuesto. Ahora, digamos, la fiscal Salazar presentó en la audiencia de preparatoria de juicio a la jueza Camacho dos principales pruebas, si se quiere, el depósito de $6,000 a Rafael Correa y una versión. Estos dos elementos son suficientes porque además los abogados de Correa han dicho por $6,000. Lo que pasa es que en eso no vamos a hacer un juicio paralelo acá, ¿verdad? Entiendo que son 172 pruebas, es decir, claro, no son solamente esas dos. Entiendo que existe una cantidad de pagos por millones de dólares realizados a esta estructura que la manejaba de lo que se señala por parte de Fiscalía, que la dirigía el expresidente Correa y el vicepresidente Glass, como autores por dominio de organización. Entiendo que esa es la figura que Fiscalía ha tomado en cuanto a autoría. Y por otro lado, la contraprestación de los contratos entregados a quienes pagaban estos sobornos. Inclusive en los mails que cruza Pamela Martínez con estos contratistas, se dice, oye, ¿qué fue que no has pagado? Y le dices, pero espérate, lo que pasa es que todavía, ya me dieron el contrato, pero todavía no me pagan el anticipo. Y tú sabes que es del anticipo de donde yo les voy a dar a ustedes. Es decir, sobornos clarísimos, ¿no? Entonces yo creo que Fiscalía, habiendo concurrencia de delitos, habiendo lo que se denomina un concurso ideal de infracciones, se fue por el delito que yo creo que es el más obvio, que es el de cohecho. Para finalizar, porque que además, ojo, es un delito que no prescribe y que permite además el juzgamiento en ausencia. Perfecto. Con estas aclaraciones yo solamente quisiera pedirle una opinión con relación a lo que tiene el Ecuador como desafío, como meta con relación a la administración de justicia y estas cosas que hemos planteado como aspiraciones que se debe llevar adelante desde el tribunal, alejado de los temas de carácter político electoral, sino más bien atendiendo exclusivamente lo que tiene que ver con las pruebas. ¿Cómo arribar justamente a aquello y para que la ciudadanía pueda plenamente confiar en un sistema de justicia? Bueno, un sistema de justicia confiable es un sistema de justicia independiente. Lo primero que tiene que garantizarse es la independencia de los jueces. Independencia de los poderes de turno, porque no se trata de cambiar de amo, se trata de que ya la justicia no tenga amo, que los jueces resuelvan conforme al proceso, al expediente y a derecho, no conforme a lo que digamos nosotros en medios de comunicación o conforme a lo que digan los líderes políticos desde sus palestras, no, que los jueces resuelvan conforme a derecho. Solo entonces podremos confiar en la justicia. Doctor, muchísimas gracias por asistir. Gracias a usted por la invitación. Regresamos enseguida, luego de la pausa, con más aquí en Primera Impresión.